vamos a trabajar con lo que son las máquinas de soporte vectorial o el algoritmo SVM. Este algoritmo viene a ser parte de los algoritmos lineales. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un conjunto de datos, podemos dividirlos y separarlos en dos clases. ¿Sí? Aquí nosotros, eh, vamos a decir, bueno, ¿qué es el SVM específicamente? Considerando que yo tengo dos clases en un plano, yo estas las puedo separar a través de una línea. ¿Sí? Aquí como se muestra, pues tengo clase 1 y clase 2 en diferentes colores que salen de, digamos, esta tabla. ¿Sí? Que yo tengo, mira, ¿sabes qué? Yo tengo una señal o un conjunto de señales que yo sé que pertenecen a mi clase 1 y a cada uno de ellos le saco características. ¿Qué características? Bueno, en este caso yo escogí desviación estándar y amplitud en 100 Hz para las dos. Yo puedo decir que este de aquí, el 1 y el 7, corresponde a un vector característico, el 2 y el 9, otro vector característico, el 2 y el 8, otro vector característico. ¿Ok? Cada uno de estos va a ser vector característico. Estos azules son de la clase 1 y estos naranja son de la clase 2. ¿Sí? Si graficamos los datos, se ven de la siguiente manera. ¿Sí? Bueno, yo tengo ahí ya a mis dos clases puestas en un plano. Ojo con esto. El SVM funciona para tipos de vectores característicos de multidimensional. ¿Qué es multidimensional? Bueno, pues que yo puedo tener de 2 características hasta 100 características. Vamos a trabajar de primera instancia con lo que son de 2 características. ¿Sí? Es decir, una imagen, perdón, características que se pueden poner en un plano de 2 dimensiones, X y Y. ¿Ok? Nosotros pudiéramos dividir esas dos clases a través de una línea que las atravesara, tanto dejándome una de un costado como del otro lado, ¿verdad? Pero hay un montón de líneas que yo puedo poner. ¿Cuál podría ser la línea óptima? Bueno, pues aquí es donde entra lo que es el LSBM, que nos determina con la ayuda de características y de distancias en dónde es o cuál es la línea más óptima que vamos a poder nosotros poner. ¿Sí? La clase de hoy, jóvenes, va a ser el preámbulo de lo que es el SBM y vamos a poner un pequeño ejercicio aquí. Ok, bueno, entonces lo que busca el SBM es obtener la línea óptima de separación entre varias clases. Pero aquí el detalle es que el SBM simplemente va a clasificar de dos clases. Por ejemplo, este SBM que yo tengo acá, tengo tres clases. Y si se fijan, tengo marcadas dos líneas. ¿Por qué? La primera, vamos a poner que la primera es esta clase entre el azul y la rosa y blanca, esta línea. Dice, a ver, ¿de qué lado estás? De este, de este. No, sabes que estoy de este. Ok, aquí aplica la segunda línea, la rosa. Ok, ¿de qué lado estás? De este o de este. Pues sabes que soy este puntito. Entonces pertenezco al rosa. ¿Sí? También tenemos los SBM radiales, que si se fijan son una línea no exactamente recta, que busca ahí hacer radios entre las pequeñas curvas de los datos. Esto es un poquito más complicado, nosotros vamos a trabajar con SBM lineales. ¿Sí? Ok. El algoritmo, lo primero que hace es elegir pivotes. Los pivotes nos van a ayudar a nosotros a determinar cuál es el ángulo de nuestra recta. Y se hace calculando la distancia euclidiana, siguiendo la ecuación que tenemos acá por este lado. ¿Sí? Y con ello vamos a definir cuáles son las distancias más cortas. ¿Cómo? Fíjense bien. Yo aquí tengo mis puntos. Yo les dije al principio de esto que este de aquí, el 1 y el 7,
iba a ser un vector característico, el 2 y el 9 otro vector característico, etc. Bueno, para simplificar un poquito este punto de la clase, lo que yo hice fue de que el 1 y el 7 es mi vector característico A, el 2 y el 9 vector característico B. ¿Sí? Entonces, lo que se tiene que hacer es sacar la distancia del punto A de mi clase 1 para todos los puntos de mi clase 2. ¿Cómo? Con esta ecuación. ¿Sí? Entonces, voy a tener una tablita donde diga del A al J hay tanta distancia, del A al K hay tanta distancia, etc. Hasta que tenga una última que sea I con el R. ¿Sí? Bueno, este es un ejemplo de la distancia de la clase A, así como les digo, de la A con todos los puntos de la clase 2, y estas son las distancias obtenidas. Esta de acá es las distancias obtenidas de todos los puntos A, perdón, B, C, D, etcétera, con todos los puntos de mi clase 2. ¿Sí? Aquí lo que vamos a hacer es buscar los menores. De hecho, vamos a buscar la distancia más pequeña primero. La distancia más pequeña, si mal no me ubico aquí, va a ser este, B y R, con una distancia de 5. ¿Sí? Todos los demás son distancias más grandes. Entonces, les mencionaba ahorita, tenemos que escoger 3 pivotes. Nuestros primeros 2 pivotes son los que correspondan a la distancia más pequeña, B y R. ¿Sí? El tercer pivote lo vamos a buscar con la distancia más corta entre todos los que sean B's y todos los que sean R's. ¿Sí? Todos los que son B's, si se fijan, todos son mayores a 6. ¿Sí? Y todos los que son R's, tenemos aquí un 5.6, un 5.3, un 8, un 8.5, etc. El más pequeño entre las R's y las B's va a ser este R. Ah, no, perdón, este, R y D. ¿Sí? Por lo tanto, mis pivotes, considerando las distancias, van a ser B, R y D. ¿Sí? Si lo vemos en un plano, tenemos que son estos 3 pivotes. B, R y D. ¿Sí? Es decir, mi línea debería de pasar por el medio de estos 3. ¿Sí? Esa es la primera parte, la selección de pivotes. Hagan de cuenta que funciona como un tranca-palanca, ¿no? Aquí tenemos la base y entre estos dos van a ejercer el ángulo que va a tener la recta. Muy bien. A cada una de las clases se les va a poner un signo, positivo o negativo. Es decir, yo voy a decir, mi clase roja va a ser signo positivo y mi clase azul va a ser signo negativo. ¿Puede ser al revés? Sí, sí puede ser al revés. Puede ser que el rojo sea negativo y el azul sea positivo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta ahí? Que no se nos olvide qué le pusimos a cada uno. ¿Ok? Si yo digo, el rojo es positivo, siempre va a ser positivo. El azul es negativo, siempre va a ser negativo. ¿Sí? Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Se va a crear el acomodo de los pivotes, así como se muestra aquí abajo. Yo tengo el B, que es 2 y 9. Si nos fijamos acá, es este de aquí, 2 y 9. Tenemos enseguida el 4 y 7, que es el D, es decir, este de aquí. Y finalmente tenemos el R con 6 y 12, que es esta coordenada de acá. ¿Ok? No, ojo con esto. A estos, así como están acomodados con X y Y, es decir, X y Y, X y Y, se les va a agregar un 1 al final, quedando los arreglos tal como se muestran aquí. X, y un 1. X, y un 1. X, y un 1. ¿Eso para qué? Bueno, este 1 que tenemos aquí abajito va a ser el valor
que va a ir cambiando conforme el algoritmo va avanzando, que nos va a dirigir el ángulo de por dónde va a pasar la recta, de por dónde vamos a separar estas clases. ¿Sí? Ok. Y luego nos vamos a pasar a esto. Esto no es para nada complicado, o sea, ustedes ya lo debieron haber visto. Se ve muy laborioso por el hecho de que tenemos las alfas y que lo estamos igualando. Ok, fíjense bien aquí cómo funciona. ¿Sí? Tengo mis vectores S1, mis vectores S1 con S2 y S1 con S3 en el primer renglón. Lo voy a igualar a -1. ¿Por qué a -1? Bueno, porque mi primer vector, que es esta B, pertenece a una clase azul que yo le puse que es un valor negativo. Por eso lo igualo a -1. El siguiente, que es mi vector D, también pertenece a mi clase negativa, por eso también lo igualo a -1. El último vector, ¿sí? Es este R, pertenece a los rojos, que es positivo, lo voy a igualar a +1. Fíjense, ven aquí la combinación, ¿eh? Empezamos con S1 por S1, S2 por S1 y S3 por S1. El siguiente es S1 por S2, S2 por S2, S3 por S2. Es simplemente un orden, ¿sí? Es una matriz. Esto, al sustituir los valores, nos queda de la siguiente manera. ¿Sí? Tengo mi alfa 1 multiplicado por el vector S1, que ya es completo con el 1 debajo, más el alfa 2 con el S1 por el S2, etc. Todo igual a -1, 1 y +1. ¿Sí? Ahí no hay mucha pérdida, simplemente estamos sustituyendo en cada una de estas S estos valores, estos vectores. ¿Sí? Ok. ¿Cómo se realizan estas multiplicaciones? Bueno, es una multiplicación punto. Decimos este por este, más este por este, más este por este. ¿Sí? Nos va a dar este resultado. Tenemos que aplicar este método para todas estas ecuaciones. Bueno, todas estas multiplicaciones que tenemos aquí. ¿Sí? Por lo que al hacer todo esto, simplificando todo este proceso, vamos a obtener una matriz igual que esta.